Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo basado en el análisis de gráficas de una función. Vamos a entender que yo puedo generar la gráfica de una función si tomo en cuenta las imágenes y las preimágenes que se van formando con respecto a que voy sustituyendo en la X los valores. Entonces, esta gráfica que tienen en pantalla es un producto de este trabajo que se ha ido realizando. Pero vamos a ver qué podemos concluir con respecto a una gráfica. Lo primero que vamos a analizar en una gráfica va a ser el dominio de la función. Vamos a entender que el dominio de una función son todos aquellos valores de X que se relacionan con la gráfica. Pero antes tenemos que analizar cuál es el recorrido que realiza la gráfica en este caso. Vemos que la gráfica de izquierda a derecha se va moviendo por aquí, llega a este punto, hace un salto hacia acá y sigue moviéndose hacia la derecha, llega hasta aquí, se viene para acá, hace un salto hasta aquí y luego se mueve. Esta flecha de la gráfica quiere decir que sigue subiendo infinitamente en esa misma forma. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con la X? Bueno, es que resulta que en esta parte de la gráfica podemos ver que la X se encuentra en un lapso entre el 5 negativo y el 2 negativo. Esta parte de la gráfica lo podemos ver que está entre el 5 y el 2 negativos. Luego, cuando hace un salto hacia arriba y se mueve de esta parte hasta acá, insisto, se mueve de aquí hasta aquí, vemos que en la X se mueve desde el -2 hasta el 4 positivo. Esta parte de la gráfica se encuentra entre el 2 negativo y el 4 positivo. Luego, esta parte que es paralela al eje X, es horizontal, se encuentra entre el 4 y el 7 positivos. Luego, esta curva que va creciendo y sigue creciendo infinitamente debido a que esta flecha me lo indica, se encuentra entre el 7 y no podemos decir que llega hasta el 10, porque el 10 llegaría hasta esta parte, pero la flecha me indica que sigue infinitamente hacia arriba y también debemos entender que este movimiento es hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha de forma infinita, entonces vamos a decir que esta parte de la gráfica va desde el 7 positivo hacia la derecha de forma infinita, es decir, desde el 7 a más infinito. Si se preguntan por qué dije a más infinito, pues simplemente es porque se mueve a la derecha. Recuerden, se estipula, se llega a un consenso a que la derecha casi siempre va a ser los números positivos. Entonces, vamos a analizar qué es el dominio. El dominio es el recorrido que hace la gráfica, pero observando de dónde se mueve en la X. Podemos ver que recorre de aquí hasta aquí, es decir, de -5 al -2, continúa moviéndose hasta llegar al 4, o sea, en este recorrido la gráfica se mueve desde el 5 negativo hasta el 4 positivo, pero no se queda ahí, sino que continúa moviéndose hasta llegar al 7. Es decir, en este recorrido, la gráfica se mueve desde el 5 negativo hasta el 7 positivo. Pero como si fuera poco, la gráfica continúa moviéndose a la derecha de forma infinita. Es decir, en todo el recorrido de la gráfica, se mueve desde el 5 negativo hacia la derecha de forma infinita, es decir, hacia más infinito. Por esto vamos a asegurar que la gráfica va desde el 5 negativo hasta más infinito, es decir, la derecha. Pero hay que tener cuidado, porque los intervalos, todos sabemos que donde hay un infinito, ya sea positivo o negativo, pues los intervalos van a ser abiertos. Pero hay que preguntarnos qué sucede en el 5 negativo. Veamos que en el 5 negativo, en la gráfica, hay un punto blanco. Y siempre que hay un punto blanco, vamos a decir que el intervalo va abierto en el 5 negativo, para este caso. Y a continuación vamos a trabajar con el ámbito de la función. El ámbito lo vamos a ver como aquel recorrido que hace la gráfica hacia arriba y hacia abajo. Qué tanto sube, qué tanto baja la gráfica, si tiene interrupciones durante el recorrido. Entonces, vamos a ver en este ejemplo cómo se comporta el ámbito. Vamos a observar que la gráfica inicia en el lado izquierdo por aquí y va subiendo hasta llegar al número 2 negativo. Sube hasta llegar al 2 negativo. Sin embargo, noten que la gráfica hace un salto un poco extraño
y desde este punto empieza a bajar hasta llegar a este punto. Este punto tiene una altura de 2 positivo. Si bajamos con la gráfica, llegamos tan abajo que podemos ver el 1 negativo. Pero recordemos, este espacio iba desde el 4 negativo hasta el 2 negativo. Este espacio va desde el 2 positivo hasta el 1 negativo. Entonces en medio, los números que hay entre -1 y -2 no se relacionan con la gráfica. La gráfica no pasa por ese espacio. Vemos que la gráfica se mantiene constante aquí, no sube y no baja, pero de repente hace un salto hacia acá y empieza a subir. El problema es que esta flecha nos indica que sube infinitamente. Por lo tanto, la gráfica va a venirse desde esta altura, que vamos a ver que esta altura es justamente sobre el 0, y desde el 0 empieza a subir infinitamente. Si sube infinitamente, estamos hablando de más infinito. Recuerden, por convención, habíamos dicho que hacia arriba eran los positivos. Entonces ahora vamos a analizar toda la gráfica. En esta parte de la gráfica, la altura va desde el 4 negativo hasta el 2 negativo. Vamos a escribir aquí, del 4 negativo al 2 negativo. Vamos a tener cuidado porque en esta parte el punto es blanco, entonces quiere decir que en el 4 negativo el intervalo va abierto. En esta parte el punto es negro, entonces quiere decir que el intervalo va cerrado. Luego, la gráfica hace un salto hacia arriba y va desde este punto hasta este otro punto, es decir, desde el 2 hasta el 1 negativo. Pero esta parte no la vamos a describir porque el 2 ya forma parte de esta otra sección de la gráfica. Entonces, realmente me va a interesar saber que de este punto, desde el -1, la gráfica empieza aquí constante, hace un salto, pero ya había pasado por este espacio, y se va hacia arriba infinitamente. Entonces quiere decir que realmente en cuanto a altura, la gráfica va desde el -1, aquí vamos a escribir el símbolo de unión, y vamos a decir que va desde el -1 hasta más infinito, porque esta parte de la gráfica va hacia arriba infinitamente. En el -1 vamos a observar que tenemos un punto negro. Es cierto que aquí existe uno blanco, pero el hecho de que exista este punto negro ya nos dice que nosotros podemos cerrar el intervalo. Luego, la gráfica se va hacia arriba infinitamente. Entonces sabemos que en el infinito siempre va abierto. Y así tenemos los intervalos donde está el ámbito y donde está el dominio. Vamos a continuar con el resto de la información. A continuación vamos a analizar donde la función es estrictamente creciente. Creciente quiere decir que la gráfica va de abajo hacia arriba. Entonces podríamos analizar toda la gráfica y encontrar varios intervalos en donde la función es estrictamente creciente. Podemos ver que la gráfica va de abajo hacia arriba en esta sección. Pero cuidado, cuando hablamos de estrictamente creciente, lo que tenemos que observar es el eje X, es decir, estrictamente creciente en esta parte, siempre y cuando vaya de -5 al -2. Vemos que en esta sección de la gráfica va de arriba hasta llegar abajo. Entonces, ahí no es estrictamente creciente. Recuerden que en esta parte dijimos que se mantenía constante porque no sube y no baja. Se mantiene constante, entonces no es estrictamente creciente. Luego, en esta parte, la gráfica empieza a subir y sube de forma infinita. Entonces podemos decir que del 7 a más infinito, la gráfica es estrictamente creciente. Vamos a recapitular. Vamos a comprender que como la gráfica es creciente en esta sección, y en el eje X esta sección se encuentra entre el 5 negativo y el 2 negativo, entonces vamos a decir que el intervalo donde es estrictamente creciente va desde -5 a -2. Sin embargo, en esta parte la gráfica es estrictamente creciente. Y vemos que en el eje X iría desde el 7 hasta más infinito, porque la gráfica va hacia la derecha de forma infinita. Es por esto que vamos a escribir una unión entre el primer intervalo y el intervalo que va desde 7 a más infinito. Recordemos, una de las curiosidades de los intervalos de crecimiento
o la monotonía, como también se le llama a esto, es que cuando es creciente o decreciente, los intervalos siempre van abiertos. Y a continuación vamos a buscar algún intervalo donde la función es estrictamente decreciente. Vamos a entender que decreciente quiere decir que hay un espacio en la X donde la gráfica va de arriba hacia abajo, entendiendo que arriba es en esta dirección, abajo es en esta dirección. Entonces, si analizamos esta sección de la gráfica, vemos que la gráfica va de abajo hacia arriba. Si analizamos esta sección de la gráfica, vemos que la gráfica va de arriba hacia abajo. Entonces, esta sección de la gráfica es estrictamente decreciente. Y vamos a ver en qué sección de la X sucede esto. Vemos que en realidad sería del 2 negativo hasta el 4 positivo. En el 2 negativo la gráfica empieza a bajar y en el 4 positivo llega hasta el último punto donde se mantiene bajando. Entonces, vamos a decir que es estrictamente decreciente desde el -2 hasta el 4. Habría que observar si existe alguna otra sección de la gráfica donde decrece, es decir, que va de arriba hacia abajo. Vemos que en esta sección la gráfica se mantiene constante, es decir, no sube y no baja. Por lo tanto, en esta sección no es estrictamente decreciente. Pero en esta otra parte, la gráfica pasa desde abajo hacia arriba. En esta parte no es decreciente. Entonces quiere decir que el único intervalo donde la función es estrictamente decreciente sería este intervalo de aquí. Si se preguntan por qué abierto a ambos lados, recuerden, cuando es decreciente, el intervalo va abierto a ambos lados siempre. Ahora vamos a ver un intervalo donde la función f es constante. Y recuerden que ya lo he nombrado varias veces. En esta sección de la gráfica no sube y tampoco baja. Es por esto que en esta sección vamos a decir que es constante. Y tenemos que analizar que es constante desde el 4 hasta el 7. Sin embargo, al igual de cuando hablamos sobre creciente y decreciente, en el caso de constante también vamos a decir que va abierto a ambos lados del intervalo. Y a continuación vamos a determinar la imagen de 4. En este caso, cuando hablamos de la imagen de 4, tenemos una situación curiosa, porque anteriormente en otros videos dijimos que cuando se habla de la imagen de un número, tomamos este número, lo sustituimos en el criterio y eso nos da la imagen. Pero en este caso no hay criterio, lo que hay es una gráfica. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Vean que si habla de la imagen de 4, entonces nosotros vamos a buscar en la X el número 4. Nos venimos por la gráfica y llegamos hasta el número 4. Vemos en la gráfica que debajo del número 4 hay un punto. Este punto tiene una altura de 1 negativo. Recuerden que la altura es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta altura es de 1 negativo. Por esto podemos afirmar que la imagen de 4 es 1 negativo. Y a continuación vamos a hablar de la preimagen de 1 negativo. Vamos a ver, aquí estamos en una situación similar. Anteriormente no podíamos sustituir, ahora no podemos igualar 1 negativo a un criterio porque no tenemos el criterio. Lo único que tenemos es la gráfica. Y entonces nos vamos a buscar el 1 negativo, pero ahora no en la X, ahora lo vamos a buscar en la Y. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la preimagen. Entonces buscamos en la Y el 1 negativo y nos venimos en la Y hasta llegar al 1 negativo y volvemos a ver a la gráfica. Por aquí vemos que existe una preimagen que es 4, pero también existe otra preimagen que es 5 y existe otra preimagen que es 6. Sin embargo, el 7 no me sirve como preimagen del 1 negativo porque el círculo es blanco. Entonces, ¿cómo damos la preimagen del 1 negativo? Una forma es decir que empieza en el número 4 y termina en el número 7, pero recuerden que el 7 tenía un punto blanco aquí. Es por esto que el intervalo va abierto. Y cuidado, porque ahí realmente lo que queremos decir es que las preimágenes del 1 negativo son todos los números que van desde el 4 hasta el 7.
sin tomar en cuenta el 7. Ahora, si solamente dice la preimagen de, lo único que deberíamos describir es un número, cualquier número entre el 4 y el 7, excepto el 7. Y a continuación vamos a determinar las intersecciones con los ejes. En esto nos vamos a recordar que existen dos ejes. Tenemos al eje X, que sería esta línea de aquí. También tenemos al eje Y, que sería esta línea de aquí. Entonces vamos a ver la gráfica en todo su recorrido para analizar en qué partes la gráfica toca al eje Y o toca al eje X. Vamos a iniciar por esta sección. Si vemos aquí nunca toca al eje Y y tampoco toca al eje X. Pero en esta otra sección de la gráfica podemos ver que en este punto toca al eje Y. Y este punto tiene dos valores, uno en X y el otro en Y. Vamos a ver sobre este punto. En X está posicionado en 0. En la Y está posicionado sobre el 1. Entonces vamos a decir que una intersección con el eje Y sería igual a 0 en X y 1 en Y. Entonces en este momento deberíamos de pensar que este símbolo significa intersección con Y. Siempre escribimos el número de la X primero y el número de la Y después. Ahora, si quieren generalizar más, cuando hablamos de intersecciones con Y, la X siempre debería de ser 0. Pero bueno, ahora vamos a ver de nuevo esta sección. Si observamos bien, interseca Y aquí, pero también interseca X en esta parte. Entonces, vamos a decir que una intersección con X sería, teniendo el cuidado de observar bien este punto, que en Y, este punto se encuentra en el 0. Pero en la X, este punto se encuentra en el 2. Esto quiere decir que la intersección con X sería 2,0. Si queremos generalizar un poco esto, recuerden que la intersección con X siempre tiene un 0 como segundo número. El primer número es donde toca el eje X. Sin embargo, existe otra intersección que a pesar de que no es tan visible, pues igual está intersecando al eje X. Primero vamos a ver que en esta parte la gráfica no toca ni al eje X y tampoco al eje Y. Pero en esta otra parte podemos ver que parte de un punto que está sobre X. Y de aquí en adelante la gráfica se va hacia arriba infinitamente. Entonces quiere decir que aquí tenemos otra intersección con X, que en este caso sería en 7, y generalizamos diciendo que la intersección con X siempre lleva un 0 en la segunda posición. Y ahora existe una imagen interesante de obtener. Vamos a ver. Vamos a determinar la imagen de 11 medios. Mucha atención a esto, porque si ustedes ven en la recta numérica no existe ningún elemento que diga 11 medios, tampoco en Y. Sin embargo, cuando dice la imagen de, quiere decir que 11 medios debería estar en X. Sin embargo, vamos a recordar que 11 medios es lo mismo que decir 5,5. Entonces, en la recta numérica 5,5 es un número que se encuentra entre el 5 y el 6, es decir, más o menos por ahí. Si nosotros nos movemos hacia la gráfica, nos damos cuenta que 11 medios se relaciona con la gráfica a la altura de 1 negativo. Entonces quiere decir que la imagen de 11 medios sería 1 negativo. Igual si tenemos cualquier otra fracción que me genere un decimal que se encuentre entre el 4 y el 7. Todos estos decimales nos darían como resultado en la imagen el número 1 negativo. Y a continuación vamos a tratar de entender una simbología importante que hay dentro de las funciones. Vamos a tratar de determinar en qué intervalos la función f de x es menor que 0. Aquí lo importante es entender qué quiere decir esto. Esto quiere decir que yo necesito saber en qué parte de la x la gráfica de la función se encuentra por debajo de la x, entendiendo que esta parte está por encima de la x y esta parte está por debajo de la x. Vamos a analizar toda la gráfica. Esta sección se encuentra por debajo de la x, pero esta sección no se encuentra por debajo de la x. Sin embargo, esta sección y esta
si se encuentran por debajo de la X. Y para finalizar, esta sección no se encuentra por debajo de la X. Ahora recordemos que dijimos que esta sección se encontraba por debajo de la X, pero con respecto a la X, esta sección va del 5 negativo al 2 negativo. Entonces vamos a escribir aquí que va de menos 5 al 2 negativo. Noten que en este caso, en el 5 negativo, el intervalo va abierto porque aquí hay un círculo blanco. Aquí el intervalo va cerrado porque aquí el círculo es negro. Luego nos recordamos que la gráfica está por debajo de la X en esta parte. Entonces vamos a escribir unido y ahora vamos a escribir que va desde el 2 hasta el 7. Sin embargo, vamos a tener cuidado, porque justamente sobre el 2, el punto del que estamos hablando no está por debajo de la X y tampoco está por encima de la X, está sobre la X. Es por esto que el intervalo tiene que ir abierto. En el 7, el intervalo va abierto porque el círculo está pintado de blanco. Y ahora vamos a ver en qué intervalos se cumple que f de x es mayor que 0. De nuevo se trata de interpretar bien esta información. Aquí dice que queremos saber en qué partes la función se encuentra por encima del eje X. Vamos a analizar. Esta parte está por encima del eje X y esta parte está por encima del eje X. Recuerden que esta parte está por debajo y esta parte también está por debajo. Pero hoy me interesa en qué partes están por encima del eje X. Entonces ahora voy a analizar que va desde aquí hasta llegar a este punto de aquí. Y entonces vamos a decir que va desde el menos 2 hasta el 2. En el menos 2 el intervalo va abierto porque el punto es blanco. Pero en el 2 el intervalo va abierto porque justamente sobre el 2 el punto no está por encima del eje X y tampoco está por debajo del eje X. Por eso el intervalo va abierto. Luego escribimos el símbolo de unión y nos recordamos que en esta sección la gráfica está por encima. Y esto va desde el 7 hasta más infinito. Sin embargo, en el 7 va abierto porque justamente el punto está sobre el eje X. No está por encima y tampoco está por debajo. Y luego escribimos más infinito porque la gráfica va hacia más infinito y sigue subiendo infinitamente. Y ahora estamos en el final de este video. Pueden ver que de una gráfica de una función se puede extraer muchísima información que tal vez a futuro sea muy útil. Por ejemplo, podríamos ver en qué intervalos de la X las ganancias aumentan. Podríamos ver en qué intervalos de la X las ganancias o la utilidad empieza a disminuir a pesar de que estamos aumentando la producción. Así sucesivamente podemos ir analizando una gráfica con respecto a un hecho de la vida cotidiana. Muchas gracias.